este vídeo vamos a ver los distintos objetos que generan sonido en Max, que serían los llamados osciladores. Para ello, los osciladores se van a clasificar en dos grandes grupos: osciladores que utilizaremos para audio y osciladores que se usan como osciladores a baja frecuencia, generalmente para controlar datos, porque generan alias. En primer lugar, ¿qué es esto del alias? Para ver el ejemplo voy a crear el primero de los osciladores que vamos a ver, que es un oscilador sinusoidal. El oscilador sinusoidal pues genera una onda sinusoidal. Para visualizarla pues voy a utilizar el objeto scope, donde puedo ver la forma de onda. Entonces, si conecto el objeto cycle al objeto scope, se debería ver la forma de onda sinusoidal. No se ve. Puede ser por dos razones. En mi caso es porque no le he puesto la frecuencia. Entonces, si a cycle, después de escribir su nombre, pulso el espacio, me aparecen los argumentos que puedo escribir a continuación, y el primero de los argumentos es la frecuencia. Si pongo que la frecuencia es 2, esto haría que el cycle oscilase 2 veces por segundo y ya sería visible en mi objeto scope. Si no visualizáis aquí la forma de onda, seguramente sea porque no tenéis activado el audio. Aquí abajo a la derecha está el botón de encendido y apagado del audio en Max, y pues si venís y lo activáis ya podréis visualizar el, el audio. Todos los objetos de audio de Max solo funcionan cuando está activo el audio. Y ahora que está activo, si sitúo el cursor, el ratón encima del cable, veis que me aparece también una pequeña burbuja así rectangular donde me aparece la onda que se está generando. Sí, es muy útil para comprobar que hay señal por los cables y que todo va más o menos como queremos. Si queréis activar esta opción, pues hay que venir aquí y darle a prueba de señal para que esté activo, ¿vale? De esta forma pues aparece este desplegable. Y hay otro objeto muy útil para visualizar ondas que se llama spectroscope, y este me sirve para ver las frecuencias, digamos, en el espectro. Si en este caso tengo una frecuencia de 2 hercios, pero si fuera una frecuencia de 5000 hercios, pues voy a ver aquí claramente el pico de la frecuencia que está sonando. Y en este caso la forma de onda pues se va a ver mucho peor. Vale. Dicho esto, también puedo modificar la frecuencia del oscilador no solo reescribiendo el número, sino que en la primera entrada, si veis entre paréntesis pone el tipo de datos que acepta, acepta señales y acepta números decimales, y corresponde con la frecuencia. Con lo que yo puedo crear un elemento number, conectarlo a la entrada y modificar aquí la frecuencia. 200 hercios, está más a la izquierda, y a medida que esto sube, pues se va desplazando el pico hacia la derecha. Voy a seguir subiendo y esto se debería seguir subiendo hacia la derecha hasta que llegue a algún valor. ¿eh? En mi caso veis que sigue subiendo a la derecha, sigue subiendo, y si sigo subiendo más, el pico vuelve a bajar. Esto es lo que se conoce como aliasing, en este caso es el foldover, y es que yo estoy trabajando en una frecuencia de muestreo de 48.000, entonces a la mitad de la frecuencia de muestreo, 24.000 en mi caso, todas las frecuencias que suben por encima de 24.000 se reflejan hacia abajo. Si sigo subiendo esta frecuencia, este sonido debería seguir subiendo, ya no sería audible para el oído humano, pero debería seguir subiendo, sin embargo aquí va bajando. Y una vez que llegue a 48.000, que es mi frecuencia de muestreo, vais a ver que esto llega a 0 y se refleja y vuelve a subir. Esto se debe al teorema de Nyquist, y se llama alias, alias o aliasing. Si queréis profundizar, si queréis,
Si queréis que profundice más sobre el aliasing o el teorema de Nyquist, podéis ponerlo en comentarios y puedo hacer un vídeo tratando solo ese tema. Entonces, en este caso, con una sinusoide no va a ser mucho problema. Lo que puede suponer algo, digamos, poco habitual es si utilizo sonidos que tienen varios armónicos. La sinusoide es el sonido más sencillo que hay que no tiene armónicos. Digamos, es el sonido fundamental y es su propio armónico. Pero puedo tener otros sonidos, como por ejemplo esto, que sería una onda diente de sierra, que tendría esta forma de onda. Y si quiero ver el sonido con sus armónicos, pues lo voy a conectar al objeto Spectroscope. Voy a subir la frecuencia y vemos que es este sonido con todos esos armónicos. Aquí no se ve muy claro, pero si subo suficientemente la frecuencia, ¿vale? Aquí deberíamos de ver un pico en 5000 y sus armónicos hacia la derecha. Este objeto produce alias, pero podría tener su equivalente, que es diente de sierra sin alias, ¿vale? Entonces en los objetos, al crearlos, aparece una pequeña descripción al lado y en este caso pone anti-alias generador de diente de sierra. Con la misma frecuencia, esto sería el sonido y los armónicos que yo puedo ver aquí. Puedo poner una frecuencia menor, 500 hercios, y veo el original y los armónicos. Lo que hacen para que no haya alias es, una vez que llega o que está llegando a la mitad de la frecuencia de muestreo, a la frecuencia de Nyquist, se baja la intensidad de esos armónicos, se filtran para que no se reflejen hacia el grave. No hay ningún problema si trabajamos con frecuencias de muestreo pues de 44.100, de 48.000 y superiores, porque este filtrado se produce ya en sonidos que no van a ser muy relevantes para nuestra escucha y va a simular bastante bien los sintetizadores analógicos que utilizaban dientes de sierra. Pero el Phasor, sin embargo, no hace este filtrado y estos picos que vienen aquí se van a reflejar. Se ve mejor cuando subo más hacia el agudo, y es que puedo ver que aquí esto sería los distintos sonidos que van bajando, los distintos armónicos que van bajando de intensidad, y además, según subo, voy viendo que aparecen otros picos que son los picos de los armónicos que se están reflejando en esta dirección y en la otra. Subo más, veo que aquí solo tengo 4 armónicos, aquí tendría estos armónicos que bajan, pero se están reflejando hacia el agudo y además puedo ver cómo se mueven unos hacia la derecha y otros hacia la izquierda a medida que yo subo la frecuencia. Y ahí se ve el fenómeno del alias. Pues esto no reflejaría para nada el sonido de los sintetizadores analógicos, que son los que intentan simular estos osciladores. Tras esta breve explicación del aliasing en audio digital, vamos a clasificar pues, los distintos osciladores que hay en Max en osciladores que pues, ya están preparados para evitar el aliasing, y voy a poner como osciladores de baja frecuencia aquellos que están eh, que mantienen el aliasing porque mantienen el dibujo de la forma de onda perfecto. Cycle, como no tiene armónicos, me va a funcionar perfectamente en los dos casos. Sin embargo, con la onda diente de sierra, ya hemos visto que Sau no tiene alias, mientras que Phasor genera la forma diente de sierra perfecta, pero tiene alias. Si los vemos los dos con Scope, con la misma frecuencia, veremos que mientras que Phasor hace un dibujo perfecto de la onda diente de sierra, la
forma de onda de desagüe está distorsionada por este filtro de frecuencias para que no se produzca aliasing. Tendríamos también la forma, una forma de onda cuadrada con el objeto rect y el equivalente que sería train. En el objeto rect, la segunda entrada sería el Duty Cycle, que sirve para el ancho del pulso de la onda. Si pongo un número decimal, este valor va de 0 a 1, por defecto está en 0,5. Si se va tomando valores más pequeños, ¿vale? Vemos que la parte que está abajo en este generador de pulsos es menor y a medida que aumenta el valor y voy hacia 1, ¿vale? La parte que está arriba es menor. Y por defecto está en 0,5, donde es igual la parte de la onda que está arriba y abajo. Y en train, pues el equivalente estaría también en la segunda entrada. Tenemos también tree, que genera ondas triangulares, y más o menos su equivalente, que sería trapezoid, que en algunos casos podemos hacer que funcione como tree y que veremos más adelante. Y tendríamos también los generadores de ruido, pues noise, que genera ruido blanco, es un ruido donde todas las frecuencias tienen la misma intensidad, y pink, que es ruido rosa, donde la intensidad de las frecuencias va bajando a medida que vamos hacia el agudo. Un equivalente a estos dos de baja frecuencia podría ser el generador de números aleatorios run. Y estos son los elementos, los osciladores principales en Max, o los generadores principales de audio en Max con los que vamos a utilizar para empezar con los generadores principales de audio en Max que vamos a utilizar para trabajar la síntesis.